Va. Una, dos, tres. Buenas tardes, compañeros y profesores. Nosotros somos Johnny Antonio Moreno y Víctor Salgado Paniagua y les vamos a presentar el experimento de Millikan. Hola. Los objetivos. Bueno, los objetivos de este experimento son determinar el valor de la carga fundamental del electrón y comparar su valor experimental con el valor reportado en la literatura. La introducción. Bueno, Robert Andrew Millikan fue un físico estadounidense que recibió el Premio Nobel de Física en 1923 por su trabajo sobre la carga elemental y el efecto fotoeléctrico. Por otro lado, Harvey Fletcher fue un físico igualmente estadounidense al que se le atribuye la invención del audímetro 2A y uno de los primeros audífonos electrónicos. Colaboró con su director de doctorado Millikan en su experimento. ¿Y cuál es ese experimento? Bueno, en 1901 Millikan y Harvey llevaron a cabo el experimento de la gota de aceite, el cual tuvo como principal objetivo determinar el valor de la carga fundamental, ya que, como ustedes sabrán, lo que vemos en nuestros cursos de electromagnetismo es que todo está construido, toda la electrostática está construida a base de cargas o una densidad de carga, y esta densidad de carga a su vez está dada por esta ecuación que se ve, y es muy importante determinar el valor de Q, ya que básicamente de ahí es donde se construye todo el pilar de la electrostática y cómo entendemos el electromagnetismo. Dicho experimento, que se llevó a cabo en 1901, está basado en esta imagen, en el cual se llama cámara de Millikan. Se rocían en un atomizador de aceites, rocían gotas que caen sobre estas placas que están conectadas a una fuente ionizante, en este caso de rayos X. Estas placas están positiva y negativa y se ionizan estas gotitas, y a través de un microscopio se observa la caída para que se pueda determinar la velocidad terminal. En este experimento obtuvieron un valor de la carga de 1.592 por 10 a la menos 19 coulombs, la cual está bastante cercano al valor aceptado hoy en día. Bueno, un poquito de lo que se involucra aquí, básicamente son estudios de movimiento de cuerpo libre, es decir, diagramas de cuerpo libre. En un inicio se estudia la gota en caída libre, que está regida por las ecuaciones que está en equilibrio con la fuerza de gravedad y la fuerza de arrastre, que en este caso aquí tenemos su expresión de la fuerza de gravedad y la fuerza de arrastre. Después, cuando la gota está estática en un campo eléctrico, es decir, cuando cuando se ionizan, surge este análisis de cuerpo libre, que es la fuerza de gravedad, la fuerza de arrastre y la fuerza eléctrica, generada por un campo eléctrico que se puede ver aquí. Y finalmente, cuando la gota está en ascenso en un campo eléctrico, está en equilibrio con la fuerza de gravedad, la fuerza de arrastre, la fuerza eléctrica y otra fuerza, que es la de aquí, que se le denomina la de Stokes. Bueno, materiales que ocupamos en esta práctica de laboratorio: la cabina de Millikan conectada a una fuente de voltaje. Como ya les había mencionado, se genera un potencial que genera un campo eléctrico entre estas dos plaquitas, que nos va a permitir básicamente regresar a este modelo desde gota estática en campo eléctrico. También necesitamos una cámara de celular alineada con el microscopio, enfocando al objetivo de esta cámara. Básicamente, en esta cámara hay un pequeño orificio en el que se pueden ver las gotas, y ocupamos este montaje para poder observar la velocidad, para poder observar cómo cae cada gota, y por supuesto un atomizador que pueda producir gotas de aceite. Descripción experimental. Bueno, para este experimento ocupamos, como ya lo había dicho, la cabina de Millikan, y este básicamente es todo el arreglo que hicimos. Aquí está una fuente de luz que está enfocada, se dirige al microscopio, y esta a su vez está enfocada con la lente del celular. Se nivela el microscopio y la salida de la luz colimada de tal manera que sea posible enfocar una imagen entre el espacio de las dos placas, que básicamente aquí es donde debemos de ver las gotitas. Para ello primero se calibró con un alambre, es decir, aquí en estas placas hay un orificio pequeño en el que se puede introducir un alambre y enfocarlo. Se desconecta la cabina de Millikan a una fuente de voltaje en corriente directa que permite generar un campo eléctrico, y básicamente es lo que aquí hay dos plaquitas y en las cuales vamos a estar invirtiendo la polaridad para poder
controlar la velocidad terminal de las gotas. Con ayuda del atomizador se rocían gotas en la parte superior de la cámara y se espera que logren visualizarse a través del microscopio. Una vez seleccionada una gota, se controla su velocidad terminal, es decir, una vez que ya fijamos una gota y la estamos viendo a través del celular, vamos a ir controlando su velocidad terminal a través del campo eléctrico. Para esto le vamos a suministrar un voltaje en el cual vamos a poder observar cómo es que la gota va disminuyendo su velocidad y después como que empieza a subir. En la parte, para una parte de los resultados que se hicieron en el laboratorio fueron estos. Podemos observar ya la generación de gotas y cómo estas iban afectando su velocidad conforme íbamos aumentando el campo eléctrico. Aquí podemos ver una gota que va cayendo y aquí podemos ver incluso otras 3. A continuación les presentarán resultados de las simulaciones. Sí, dado que no fue posible concluir este experimento, para obtener valores numéricos del experimento fue necesario hacer uso de un simulador. Este simulador es un simulador de experimento de Millikan. Tiene, como se puede ver en la imagen, un cronómetro, una regla en un microscopio que está enfocado hacia las gotas de aceite y una fuente de voltaje variable, que es justamente los materiales que empleamos para el montaje experimental anteriormente descrito. Haciendo uso de este simulador, logramos calcular el radio de cada gota y también variar el voltaje al punto en el que cada gota esté estática. En la tabla que se puede ver también en esta diapositiva podemos ver algunas constantes que emplearemos para determinar la carga de cada gota. Y la fórmula que se encuentra en la diapositiva es la carga de cada gota cuando está estática en un campo eléctrico. Los datos encontrados para cada gota dentro de la simulación fueron los siguientes. El radio se determina una gota en caída libre. El voltaje es el voltaje de la gota para que la gota esté estática en el campo eléctrico, y la carga es la respectiva carga de cada gota empleando la fórmula anterior. Análisis de resultados. ¿Cómo podemos encontrar la carga fundamental que tiene cada gota? La carga mínima en realidad puede ser cualquiera, y esta, por el principio de cuantización de la carga, tiene que ser igual a un entero multiplicado por la carga fundamental. Luego, también por el mismo principio, tenemos que cualquier carga es igual a un múltiplo entero por la carga fundamental. Dividiendo estas dos ecuaciones, llegamos a la ecuación que se muestra aquí. M y N son enteros, entonces vamos variando cada M a fin de que su razón sea próximo al número entero. En la tabla que se muestra aquí podemos ver cuál es la M apropiada para cada valor. Y en la última columna vemos el valor aproximado de la carga fundamental. Al promediar estos valores obtenemos una aproximación del valor de la carga fundamental experimental, y su desviación estándar se considera como su incertidumbre. Esto pues cualquier otra incertidumbre asociada al experimento, o sea a la simulación, se considera demasiado pequeña. Se hace una comparación con los valores aceptados y el producto Millikan y se obtienen los siguientes resultados. Nuestra medición es de 1.8 por 10 a la menos 19, con una incertidumbre de 0.4 y un error de 13.1, aunque no sé. Siguiente.
Bueno, en las conclusiones, en las mediciones hechas en el laboratorio se logró controlar la velocidad de caída de las gotas de aceite. Para esto se encontró que el voltaje tenía que ser de 4,5 kilovolts. Es decir, cuando las gotas estaban cayendo entre las dos placas, al aplicar este voltaje, la velocidad con la que caían iba disminuyendo. Para las mediciones hechas, bueno, debido a las circunstancias, ya no pudimos volver a hacer más mediciones en el laboratorio, por lo que para las mediciones hechas en la simulación se logró obtener la carga de cada gota, y al hacer un promedio se logró obtener el valor de la carga fundamental del electrón. A pesar de que la diferencia porcentual con la medición de Millikan y la aceptada hoy en día es por debajo del 15%, se considera una buena medición para este tipo de, bueno, sí, una buena medición para este tipo de mediciones. Y básicamente también porque hay algunas, en algunas discusiones manejan que Millikan como que alteró los valores de esta medición, así que un 15% respecto al valor reportado en la literatura y el que obtuvo Millikan no está tan mal. Y esas son nuestras referencias. Gracias por su atención.